Hola familia, Dios les bendiga. Bienvenidos a todos a nuestro estudio virtual del Evangelio de Juan. Hoy entonces vamos a continuar estudiando el Evangelio de Juan en el capítulo 4 y vamos a leer a partir del versículo 43. Pero antes de profundizar en este día de estudio, yo los quiero invitar a que hagamos una oración. Papá Dios, yo te doy gracias por este día. Yo te doy gracias, Señor, porque, Señor, tú nos permites reunirnos. Señor, y que aunque sea virtualmente, Señor, se cumple lo que dice en tu palabra, Señor, que tú estás allí donde hayan dos o tres reunidos en tu nombre, Señor. Y aquí estamos reunidos, Señor, en tu nombre. Aquí estamos reunidos, Señor, porque queremos aprender. Estamos reunidos, Señor, porque queremos, Señor, crecer. Queremos alimentarnos, Señor. Y qué mejor alimento, Señor, que el que tú tienes en tu palabra, Señor. Porque ese es el pan. Tú eres el pan de vida para nuestras vidas y queremos todos los días aprender más de ti. Quédate con nosotros, te pedimos a ti, Espíritu Santo de Dios, que seas tú dándonos la sabiduría, el entendimiento, que seas tú, Espíritu Santo, trayendo todo discernimiento aún en todo lo que hoy aprenderemos y en todo lo que hoy veremos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús nos quedamos. Amén y amén. Bueno, familia, antes de comenzar, yo les voy a decir que hoy, muy posiblemente, nos vamos a gastar la hora completa, ¿sí? Porque esos versículos que vamos a ver, justo no da para partirlo, ¿cierto? Entonces no puedo dejarlo como a los 40 minutos. Si nos rinde, pues, si nos vamos de largo, nos va bien, podemos estar entonces finalizando un poco antes. Entonces, hoy entonces vamos a continuar leyendo nuestro Evangelio de Juan. Y hoy, esta temática del día de hoy, vamos a hablar acerca de la segunda señal de Jesús. Y es la sanación del hijo del oficial del rey. Y por eso yo quiero iniciar recordando entonces en este día, tenemos que recordar lo que es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un texto bíblico, es un evangelio y es muy hermoso y es muy hermoso, qué pena está colocándole mute a alguien. Es un texto bíblico muy bello, es un escrito diseñado, articulado de una forma muy especial y con una profundidad teológica grandísima, que a medida de que lo estamos leyendo, a medida que lo estamos estudiando, nos deleitamos y nos sumergimos en este estudio de la palabra de Dios. En este día, el texto que estamos entonces estudiando quiere resaltar dos puntos que hacen único el Evangelio de Juan de los otros tres evangelios sinópticos. Y por eso, antes de leer lo que hoy vamos a estudiar, los versículos 43 al 54 del capítulo 4, quiero que a nosotros nos quede claro que este texto que hoy vamos a estudiar está resaltando dos puntos muy importantes en el Evangelio de Juan que lo hacen único con respecto a los otros tres evangelios sinópticos, que son el de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas. Y el primer punto que yo quiero resaltar en esta noche es que ya lo hemos visto en otros momentos, pero lo tengo que resaltar. Y siempre les he dicho cuando se lo repito y es, no se nos puede perder a nosotros de vista. Y es que este evangelio, el primer punto que hay que resaltar con lo que hoy estudiamos es que el autor de este evangelio, el discípulo amado, el apóstol Juan, nos dice en el mismo libro, en el mismo evangelio, de manera clara, cuál es la intención o cuál fue el objetivo que él tenía al escribir este evangelio o al escribir este libro. ¿Sí? Y es que Juan desea que el lector, o sea, usted y yo, al leer el texto, al leer el evangelio, usted y yo creamos en Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Por eso yo los invito a que vayamos a la palabra de Dios, a Juan 20, del versículo 30 y 31.
Y dice la palabra de Dios, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que, sin lugar a duda, podemos señalar el Evangelio de Juan como el libro de creer, el libro que nos invita a usted y a mí a que nos ejercitemos en la fe, a que creamos, a que nos enfoquemos en la fe, en esa fe que verdaderamente salva. Entonces, estamos en el capítulo 4 y quiero empezar haciendo un resumen sobre esta verdad de la cual estamos hablando, de este primer punto, que enfatiza el Evangelio, el creer en Jesús. Y que muy posible nosotros no hemos caído en cuenta acerca de cómo el evangelista o Juan el Bautista, Juan el Evangelista profundiza en esta gran verdad, en esta gran invitación en el creer. Estamos en el capítulo 4, lo dije. Entonces, hagamos un resumen en torno a estos 4 capítulos que hemos venido desarrollando y miremos entonces cómo se ha profundizado o cómo se ha hecho gran énfasis en el creer y que es este creer en Jesucristo el que determina la existencia. Entonces, vamos a mirar a lo largo de estos 4 capítulos cómo ha sido de congruente el evangelista con su objetivo, por la cual él escribió este evangelio. ¿Vamos claros hasta ahí? Me pueden escribir en el chat, ¿cierto? Si hay algunas preguntas, me las pueden también aún mandar en el chat. Entonces, vamos a profundizar en cómo, de pronto, conscientes o no conscientes, este evangelio nos llama al creer, porque cuando nos llama a la fe, es algo que nos va a determinar nuestra existencia. Hace un énfasis en el creer, que es determinante en la existencia de cada uno de nosotros. Vamos a ver 14 puntos donde el evangelio hasta ahora ha profundizado o nos ha llamado acerca del creer. Y dice Juan 1:7, dice, ¿quién? Jesús, vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Es la primera vez entonces que el evangelista nos está introduciendo en la necesidad de creer como parte fundamental del objetivo de lo que él ha escrito a lo largo de los 21 capítulos. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dijimos, cuando veamos esto, que solo los que creen, confían, los que se hacen uno con Jesús, tienen el derecho a llamarse hijos de Dios. Aún en el versículo 50 del capítulo 1, Jesús dice que respondió Jesús y le dijo a Natanael, dice, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Otro énfasis que está haciendo el evangelista con respecto a la necesidad de creer. Juan 2:11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Nuevamente, en el versículo 22 del capítulo 2, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. El versículo 23 del capítulo 2, estando en Jerusalén en las fiestas de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Podemos leer entonces Juan 3:12, Juan 3:15, Juan 3:16, Juan 3:18, Juan 3:36, Juan 4:39, Juan 4:41, Juan 4:42, y estamos viendo que en todas estas nos está llamando al creer. Así que son 4 capítulos de 21 que constan este evangelio de Juan, que tiene
que ya nos está haciendo 14 referencias al centro y la raíz de la fe cristiana, que es creer en Jesucristo para que usted y yo podamos ser salvos. Recordemos que el Evangelio de Juan entonces describe el drama de la humanidad. ¿Y cuál es el drama de la humanidad? Creer o no creer en Jesús, que nos quedó a nosotros resumidos en el capítulo 3 cuando veíamos esa entrevista entre Jesús y Nicodemo. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, esto es el drama de la humanidad, el creer o no creer. Este es el primer punto entonces que nos tiene que resaltar con respecto a cómo el Evangelio de Juan es único con respecto a los otros tres evangelios sinópticos. Y es de que Juan nos invita a nosotros a creer. Y el otro punto que nosotros vamos a ver y que hace único este Evangelio de Juan, hay otro aspecto, ¿cierto? Otro aspecto del Evangelio de Juan que lo hace único es con respecto a cómo utiliza la palabra de milagros. Juan no utiliza la palabra milagros, ¿cierto? O la palabra que en griego dice dunamis, que significa o que traduce milagros o maravillas. Juan utiliza la palabra señales. Y eso es lo que nosotros ya hemos visto, lo vimos en Caná de Galilea, y por eso en este día nosotros vamos a hablar de la segunda señal, no del segundo milagro. Los otros evangelistas hablan de milagros, pero Juan está hablando de señales. Y ya les voy a decir entonces por qué Juan se empecina en llamar esto como señales. Porque Juan quiere enfatizar que los milagros tenían un propósito. ¿Y cuál era el propósito de esos milagros? Señalar a quien los hacía. El milagro en sí no tenía otro objetivo que era señalar a donde se debía colocar la mirada, en Jesús. Eso es el objetivo de un milagro. El objetivo de un milagro es señalar a quien nosotros tenemos que mirar, de dónde viene el milagro, y nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Es decir, entonces, es una herramienta para llevar a la fe en el Señor. Eso es un milagro. Un milagro nos sirve a nosotros como herramienta para llevarnos a la fe del Señor. En Juan 20:30-31 dice la palabra de Dios, hizo además Jesús muchas otras señales, el objetivo. Por eso mire que aquí lo está diciendo, señales, no los está llamando milagros, en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas señales se han escrito para que creáis que Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que después de esta introducción que nos coloca en una nueva ruta del estudio del Evangelio de Juan, después de estas 3 semanas que nosotros tuvimos de receso por algunas situaciones, ¿cierto? Entramos a seguir entonces caminando este maravilloso Evangelio, devorando este precioso texto que el Señor nos está trayendo y que nos está dejando a cada uno de nosotros para que nuestra fe, nuestra confianza, nuestro creer en el Señor cada día se cimiente en nuestro ser como algo primordial. Vamos entonces a iniciar leyendo, teniendo en cuenta estos dos principios o estos dos puntos que hacen diferente el Evangelio de Juan. Vamos a leer entonces cómo estos dos puntos están involucrados en el texto que hoy usted y yo vamos a estudiar. Dice entonces la palabra de Dios en Juan 4:43-54. Dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey,
cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y él, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué horas había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Y ojo cómo termina. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entonces, aquí estamos viendo este pasaje que nos está narrando a nosotros cómo Jesús sana al hijo de un noble. Entonces dice, vamos a empezar a desmenuzar nosotros estos versículos que hoy hemos leído. Dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Vamos a hacer un empalme con estos 2 días que el Señor, aquí la palabra de Dios nos está diciendo. 2 días después de qué. Tenemos que recordar que Jesús había pasado los últimos días en Sicar de Samaria, con los habitantes de esa ciudad, con la mujer samaritana. Todo ese estudio lo tenemos en nuestros últimos audios, que pues los pueden ver en nuestro YouTube, acerca de el encuentro o la entrevista que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Y hablamos cuando estudiamos estos pasajes, que estos fueron 2 días gloriosos para los habitantes de esa región, que terminaban promulgando una confesión maravillosa, y que está en Juan 4, en versículo 40 y 42, donde dice que entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, este grupo pertenecía, lo decíamos en aquel momento, a una región despreciada por los judíos que había creído en Jesús. Pero no vamos a profundizar mucho en eso porque ya lo vimos totalmente. Entonces, 2 días después, dice el versículo 43, salió de allí y fue a Galilea. Cuando nosotros vemos estos que dice el versículo 43, es algo muy parecido a lo que nos está diciendo la palabra de Dios en el capítulo 3 de este mismo capítulo que estamos estudiando, capítulo 4. Si usted se pega un brinco nuevamente al versículo 3, usted se da cuenta que dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Miren, nos está casi repitiendo lo que allí nos estaba diciendo. Se nos muestra que ese era el destino original del Señor desde hace 3 días atrás. Pero recordemos que hablábamos que Jesús, dice, le fue necesario pasar por Samaria, ¿cierto? Había una cita que el Señor tenía con todos estos habitantes de Sicar de Samaria, que lo detuvieron en esta región porque el Señor fue por aquellas ovejas que estaban perdidas y que tenían una gran necesidad de recibir lo que Él les iba a entregar, y estuvo allí 2 días. Entonces, ¿por qué Jesús? Nos tenemos que decir, Jesús, ¿por qué salía de Judea y se dirigía a Galilea? ¿Qué es lo que nos están diciendo estos versículos? ¿Por qué Jesús se dirigía a Galilea? Recordemos que Jesús había estado desde el capítulo 2, él había estado en las fiestas de la Pascua en Jerusalén, en la región de Judea. Jerusalén, ¿cierto? Está en otra región que es como decir, en un estado que la capital es Jerusalén y el estado se llama Judea, lo cual era, entonces, él había subido a la Pascua, lo cual era una costumbre en la ley judía
donde todos los varones israelitas tenían que subir a Jerusalén a celebrar esta Pascua. Pero Jesús vivía en Galilea y allí estaba su hogar. Entonces, por eso Jesús estaba retornando nuevamente a Galilea. Recordemos cuál era el nombre que se le daba a Jesús. O sea, cuál era, como decirlo así, el apellido de Jesús. ¿Jesús de qué? Jesús de Nazaret, ¿cierto? Jesús de Nazaret. Se le conocía a él. Y si usted se va a Juan 1:46, recordemos lo que Natanael dijo allí en aquel momento, donde dice Natanael, dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Así que Jesús era de Nazaret y esta ciudad de Nazaret pertenecía a esta región de Galilea, o sea, era un pueblo que pertenecía a ese estado que se llamaba Galilea. Sí, así que Jesús iba a su tierra donde sus conciudadanos, donde sus conocidos, donde había sus familiares que estaban allá. Pero si usted y yo entonces seguimos leyendo, en el siguiente versículo el Señor hace una referencia que la verdad es triste de lo que sucedía en torno en esa tierra a la cual él estaba retornando. Y dice en el versículo 44 del capítulo 4, dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Sí, uno dice, pero bueno, Jesús está devolviendo y está diciendo que Jesús da testimonio. Entonces, esto fue un dicho muy utilizado por el Señor en torno a lo que sucedía en su ministerio allí en la Galilea. Allí entonces, Jesús tenía problemas que las personas no estaban creyendo en él. Y por eso él está diciendo que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Si usted y yo entonces nos vamos a mirar lo que dicen los evangelios sinópticos, por ejemplo, nos narran el inicio del ministerio del Señor en torno a su tierra, cuando él fue a Nazaret. Si usted se va a Marcos 6, al principio de Marcos 6, ahí el título que da la Reina Valera dice Jesús en Nazaret. O sea, Jesús fue a su tierra, Jesús fue a su ciudad, donde él se levantó, donde él se crió. Y dice Marcos 6, del 1 al 4, dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta de la que es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y dice en el versículo 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simeón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Mire que entonces lo que aquí nos está narrando el Evangelio de Marcos es algo muy parecido a lo que acabamos de leer usted y yo acá en el versículo 44. Aquellos hombres y mujeres que habían visto crecer a Jesús, que lo habían visto ahí a su lado, que muy posible dicen que el hijo del carpintero o el carpintero, que habían tal vez llevado o sus mesas o sus tauretes o sus utensilios para ser arreglados aún por él a la carpintería de José, tenían la incapacidad de creer en ese Jesús que estaba predicando con gran elocuencia, utilizado por el Espíritu Santo y cumpliendo el propósito por el cual él había venido a este mundo. Así que la referencia que el Señor hace en este versículo 44, en el capítulo 4 de Juan, es muy triste, diciéndole que en esta región, o especialmente en la tierra de él, que no hay profeta con honra. Y esta tristeza se convierte entonces, esta tristeza de la cual estamos hablando, se convierte en un drama. Cuando nosotros recordamos el propósito con el cual inicié el tema de hoy. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? El propósito del Evangelio de Juan. El que no cree en Jesús está condenado ¿a qué? A vivir una eternidad sin Dios y no poder ser salvos, ¿cierto?, de la ira de Dios. Ahora, el versículo 45
Es un contraste de lo que nosotros acabamos de leer, con lo que el evangelista ha resaltado aquí en el capítulo 44. Y dice en Juan 4:45, dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén, en las fiestas, porque también ellos habían ido a las fiestas. Cuando nosotros nos vamos entonces a la raíz griega de lo que aquí se está diciendo con respecto a los galileos, sus paisanos, dice que le recibieron de buen agrado, le recibieron alegremente, le dieron una bienvenida. Pero aquí entonces no acaba nosotros de decirnos que el mismo Señor decía, el profeta no tiene honra en su propia tierra, pero a renglón seguido nos está hablando de otra cosa. ¿Cómo es que nos dice esto y ahora nos dice que fue recibido bien? Espérese un momento, vamos a seguir estudiando lo que el Señor quiere que aprendamos en este día. ¿Qué trasfondo hay? Mire que nosotros leímos todos estos versículos y a veces uno lee así la palabra de Dios y uno dice, bueno, pasó esto. Pero mire que hay un trasfondo muy importante que el Señor hoy nos quiere enseñar y que yo quiero que nos quede muy claro para que lo apliquemos a nuestra vida. El versículo entero nos muestra precisamente lo que el evangelista entonces quiere denunciar en torno a este buen recibimiento. Y ojo con esto, sí, le hicieron un buen recibimiento. Juan 4:45 dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en las fiestas, porque también ellos habían ido a las fiestas. Entonces preguntémonos, ¿a qué se debió el buen recibimiento? ¿A qué se debió el buen recibimiento que tuvo Jesús en esta tierra cuando Él volvió? Si leemos atentamente este versículo nuevamente, vemos que a partir de la mitad del versículo nos da la razón. ¿Por qué tuvo un buen recibimiento? Porque ellos habían ido a las fiestas a Jerusalén y habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en las fiestas y por eso entonces lo estaban recibiendo con agrado, con gozo, con alegría a Jesús. ¿Sí? A que muchos de ellos, ¿cierto? A que muchos de ellos también habían subido a esta fiesta, nos está diciendo el versículo, a la fiesta de la Pascua en Jerusalén, y que han visto lo que Jesús había hecho ahí. Entonces, pero recordemos, ¿qué fue lo que Jesús hizo en Jerusalén? ¿Qué fue lo que Jesús hizo en Jerusalén? Entonces nos toca devolvernos nosotros para poder entender lo que aquí está pasando, nos toca retornarnos al capítulo 2 del Evangelio de Juan, para que recordemos qué fue lo que Jesús había hecho. Entonces, Juan 2:23 dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales, y dijimos que el apóstol Juan no usa la palabra milagros, sino señales, porque lo que él quiere con el milagro es señalar a aquel que hace el milagro, ¿cierto? Dice, viendo las señales que él hacía. Entonces, a nuestra pregunta, ¿a qué se debió el buen recibimiento? Claro que lo recibieron bien porque muchos fueron maravillados por los milagros que Juan bien llama señales que el Señor hizo en Jerusalén. Pero no olvidemos que el versículo 24 del mismo capítulo 2 nos dice que el Señor no se fiaba de ellos. Vámonos al versículo 24 del capítulo 2. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Así que estas manifestaciones de supuesta fe, de supuesta confianza, de creencia en Jesús, por las señales que el Señor hacía, para Jesús no era una muestra real de confianza en Él, en quien verdaderamente Él era. Y ojo que esto nos tiene que quedar a nosotros claro. La supuesta fe o confianza en las señales del Señor no nos sirven, no son necesarias para Jesús. Por eso nos dice literalmente y como contraste entre los que hemos leído, muchos que creyeron
viendo las señales que hacía, literalmente dice Jesús no confiaba o no creía en ellos. Así que de esta manera podemos entender las palabras que en un inicio nos parecen contradictorias, dichas por el apóstol Juan cuando nos decía que Jesús decía que no había profeta con honra en su propia tierra y que fue recibido bien en su tierra, que dijimos, hay descontraste en estos dos versículos. En otras palabras, fue recibido en su tierra no por lo que él era, no porque él era el Cristo, sino por lo que él había hecho en Jerusalén, por lo que ellos habían hecho, que había realizado en otras personas. Y como para ir entrándonos más en lo que hoy estamos estudiando, el énfasis principal de la enseñanza de este día es que no es una verdadera fe todos aquellos que cimentan su fe en las señales. No podemos nosotros entender, no podemos nosotros creer que por solamente nosotros creer en las señales de Jesús, verdaderamente esto va a ser una fe salvadora para nuestras vidas. Que alguien crea, ¿cierto? Que Jesús hacía maravillas, no significara que esto llevara a la persona que estuviera creyendo verdaderamente en Jesús. Y el Evangelio de Juan resalta que para nosotros ser salvos se debe creer en Jesús, no que Jesús hace milagros. Ojo, el Evangelio nos está entonces llevando en que para que usted y yo seamos salvos, nosotros debemos creer en Jesús, no que nosotros creamos en las señales o en los milagros que Jesús hace. Porque estos solo eran entonces señales de quién era Jesús. Y el objetivo que tiene el apóstol Juan con el Evangelio es muy diferente, ¿cierto? O sea, que crean, ¿sí?, que Jesús es el Señor, el Salvador, que Jesús es el Mesías. Si vamos a Juan 4:46, nos dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Ahora, metámonos entonces de lleno en lo que el apóstol Juan nos está narrando y la intención que tiene con esta narración que él está haciendo, o con esta narración de esta señal, de esta segunda señal que él está haciendo. Jesús va a Caná de Galilea, donde ya había convertido el agua en vino, donde había sucedido su primera señal, que el Evangelio nos narró a nosotros y que lo leímos allí, que estaba con sus discípulos y que estaba con María, que estaba con su madre, con María. Entonces, usted y yo nos podemos imaginar qué había sucedido en aquella pequeña ciudad, porque dijimos que era una ciudad pequeña, ¿cierto?, de Galilea, en el transcurso de ese tiempo, desde que pasó esa señal, desde que Jesús convirtió el agua en vino, hasta este momento que él nuevamente estaba yendo a Caná de Galilea. Todo el mundo durante ese tiempo quedó hablando de este acontecimiento, sin lugar a dudas, porque fue algo maravilloso, fue algo que lo sorprendió a todos, pero precisamente de eso, de ese acontecimiento y no de lo que ese acontecimiento señalaba, que era a Jesús mismo. La gente quedó pensando en el vino, la gente quedó pensando en lo que pasó en esa fiesta, pero no quedó pensando verdaderamente quién era aquel que había hecho ese milagro. Entonces, muy posiblemente se regó la bola por todos lados, se regó el chisme, por decirlo así, de que Jesús había llegado nuevamente a Caná de Galilea y que era aquel el que había convertido el agua en vino. A tal punto que imagínense que aquí el Evangelio nos está diciendo que a Capernaum llegó la noticia. Y Capernaum, los que han podido estar en Israel, se pueden dar cuenta que de Capernaum a Caná de Galilea hay aproximadamente unos 30 kilómetros, y hasta allá se enteraron. Y imagínense que 30 kilómetros en aquella época, pues era demasiado, era porque era a camino o a veces sí, en un burrito. Entonces,
Nos dice el versículo, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Uno perteneciente entonces al cuerpo oficial de uno de los de Herodes tenía a un hijo enfermo. Y él, al escuchar que el hacedor de milagros, el milagroso, estaba allí en su región, entonces él fue ¿qué? Deprisa, dice versículo 47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Dice, le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. ¿Qué motivó a este hombre a ir a Jesús? Preguntémonos nosotros, ¿cuál fue la razón que motivó a este hombre a viajar 30 kilómetros para ir a Jesús? El texto no lo está diciendo, que su hijo estaba muriendo y que Jesús tenía la forma de hacer milagros, por lo que él ya había escuchado que había hecho con lo del vino y lo que había hecho en Jerusalén durante las fiestas. Entonces, muchos han sido atraídos a Jesús por circunstancias similares. Ahora apliquémoslo a nosotros. Muchos, lo dijimos, muchos hemos llegado a los pies del Señor por circunstancias muy similares. Este hombre llegó a los pies de Jesús por la circunstancia de que tenía un hijo que estaba moribundo porque estaba enfermo. Y muchas veces nosotros vamos a Jesús porque estamos también circunstancias similares. No de pronto de vida o de muerte, pero sí de desespero, sí de tribulación, sí algo que nos está atormentando a nosotros. Puede ser por un matrimonio que tiende a desaparecer, o un matrimonio que está en crisis. Puede ser por una familia que se está perdiendo. Puede ser por la vida de un ser amado. Puede ser por una adicción que hay en algún familiar, en algún cercano, en usted mismo. Tal vez es también por una enfermedad terminal, porque te dijeron que tenías cáncer o porque un ser querido le dijeron que tenía una enfermedad y que es muy delicado. Muchos tienen ese mismo acercamiento a Jesús inicialmente. Muchos llegamos a los pies de Jesús por esta razón. ¿Por qué? Porque nos llamó la atención que él hacía milagros en las vidas de las otras personas. Entonces nosotros le buscamos porque necesitábamos también que él supliera una necesidad que nosotros teníamos. Entonces, venimos nosotros también, al igual que este padre desesperado, muchas veces buscamos de Dios por la búsqueda de un milagro. Pero debemos entender que eso no es fe en Jesús. Eso es tener fe en que Dios hace milagros, ¿cierto? Eso es tener fe de que Dios hace milagros, pero esa no es la fe que nos salva a nosotros. Tal vez esa sea el medio que Dios ha utilizado para atraernos a sus pies. ¿Cuál? El dolor, la necesidad, la tribulación, ¿cierto? Pero no para que nos quedemos en ese tipo de relación en torno a Él. Y eso es lo que pasa hoy por hoy en la cristiandad. Muchos llegan a los pies de Jesús, ¿cierto? Por un dolor, por una necesidad, pero se quedan en su fe todo el tiempo en una relación en torno a milagros, en una fe que es por emociones. Tristemente, hoy se alimenta entonces una fe no en Jesús, sino en sus supuestos milagros. El centro de esa supuesta fe no es Jesús, sino la resolución a cada una de nuestras necesidades, algo que fin y al cabo viene siendo muy egoísta, porque estoy buscando lo que yo necesito, lo que a mí me sirve, y que una vez nosotros lo consigamos, por eso vemos cómo los no son verdaderos cristianos, se desaparecen, se van, se pierden. Los milagros siempre tuvieron como objetivo señalar al Salvador. Eso nos está enseñando Juan. Eso es lo que hoy nosotros tenemos que aprender. Hay muchas iglesias, muchas instituciones, muchos pastores que aún hay veces se valen de esto para atraer a las multitudes.
Sí, hablan, por ejemplo, venga, reciba su milagro, venga, hoy tendremos una noche de oración, sanación y de milagros, ven por tu milagro, ven por tu sanación. Y la verdad, esto no es lo que Jesús está buscando. La persona del Señor Jesús no está buscando esto. Las vidas que depositan su confianza en estos hechos se van a terminar perdiendo eternamente, porque esa fe no es una fe que sirve para salvación. Jesús le dijo, dice en Juan 2, que muchos creyeron en él. Al fin y al cabo no creyeron en él, creyeron ¿en qué? En el milagro. Pero no lo estaban buscando por lo que él era, lo estaban buscando para suplir sus necesidades, pero sus necesidades terrenales. Nuestra confianza no puede estar depositada en estos hechos, porque estos hechos no nos van a dar a nosotros la vida eterna. Tenemos que recordar lo que hace poco hablamos acerca de la historia de los 10 leprosos. 10 leprosos que buscaron a Jesús para ser sanados. 10 leprosos que estaban detrás de Jesús para que su lepra desapareciera. Y de los 10 leprosos, Señor sana a los 10, pero uno vuelve. Y ese que volvió se postró delante del Señor. Y el Señor le pregunta, ¿qué pasó con los otros 9? No se sabe qué pasó con los otros 9, pero el Señor le dice, no solamente has sido sanado, sino que tú también has sido salvado. Y eso es lo que verdaderamente importa, no la sanación, lo que importa es la salvación que nosotros tenemos a través de Cristo Jesús. Así que cuando Jesús en el capítulo 2 dice, él no creía en ellos, era porque sabía, porque que era lo que ellos estaban buscando en ese momento. Volvamos a la historia. Entonces, este hombre viene a Jesús porque su hijo está muriendo, una situación dramática. En el versículo 47 dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces, cuando nosotros leemos aquí, dice la palabra de Dios, le rogó, pero si vamos a la raíz, al griego, como está escrito, dice que él repetía, este ruego era algo repetitivo y decía, desciende y sana a mi hijo, desciende y sana a mi hijo, desciende y sana a mi hijo. Y si usted y yo muchas veces oramos por sanidad, por una persona, por alguien cercano, mire, si usted el día de mañana tiene enferma a su familia, alguien de su familia, su esposa, sus hijos, su madre, si usted ora a Dios para que lo sane, pero si aún usted clamando por esa persona muere, usted tiene que entender algo. El hecho de que esa persona muere, el hecho de que Dios no responda como usted quiere esa oración, usted tiene que entender que cuando su fe está cimentada, no en el milagro, no en esa señal, sino en el que hace la señal, el que hace el milagro, usted tiene que entender que Dios a usted no le ha fallado. Sí, porque mi confianza debe estar en Jesús, porque mi confianza no se basa en lo que Él puede hacer, sino en lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Claro que nosotros entonces tenemos que comprender que sabemos que Dios obra y que todos nosotros estamos sujetos ¿a qué? A su soberanía, no a lo que nosotros queramos, sino a la soberanía de Dios. Así que este hombre está clamando. Este hombre está diciendo, desciende y sana a mi hijo, desciende y sana a mi hijo, desciende, por favor, en ruego, ven y sana a mi hijo. Y la respuesta que Jesús le dice es una respuesta dura. El Señor se la da en el versículo 48. Y aquí en este versículo 48, Jesús, a través de esta respuesta, muestra el problema que el Señor quería denunciar y que el apóstol Juan está exponiendo. Que las personas querían señales y no aquel a quien apuntaba estas señales. Juan 4:48. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Mire lo que le dice. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Entonces, ante esta petición que surgía de lo más profundo del corazón de este padre que estaba atribulado, que estaba angustiado por la salud de su hijo, Jesús, en vez de salir a sanarlo, Jesús lo reprende.
Jesús lo confronta. ¿Y qué le está diciendo el Señor? Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Las palabras en griego, entonces, aquí lo que están haciendo es enfatizando. Y esta es una frase llena de enojo y de disgusto que el Señor le está diciendo a esta persona. Si no viereis señales y prodigios, no queréis. Pero ahora notemos algo, que no solamente esta respuesta es para este hombre, para este padre que está atribulado, sino que esta respuesta está hecha en plural. Tómese el tiempo y lea. Tómese el tiempo y caiga en cuenta de lo que aquí está diciendo. Si no viereis, ¿cierto? No, no es diciendo, si usted no ve, no, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Aquí esto lo está haciendo el Señor Jesús, lo está haciendo en plural. Es una reprensión para todo ese grupo de personas que se empezaba a reunir alrededor de pronto de este milagro, de esta señal, de esta maravilla, de lo que el Señor iba a realizar. Si no viereis y no creéis, está hablando en plural. Y esto nos tiene que recordar a nosotros el problemita de la incredulidad de Tomás, ¿cierto? Si no vieres, no creeréis. ¿Qué es lo que decía? ¿Cuál era el problemita de Tomás? Dice, si no viera al Señor con mis propios ojos, no creeréis. Y este es un problema del ser humano. Esto es un problema que usted y yo también lo tenemos. No lo tiene solamente esta multitud, no lo tuvo solamente Tomás, sino que lo tenemos nosotros, que muchas veces queremos ver con nuestros ojos y al ver con nuestros ojos, entonces vamos verdaderamente a creer. Ante la petición entonces desesperada de este padre, Jesús responde con una represión de quienes iban a él solo por señales. El Señor los está reprendiendo. Ustedes vienen a mí no porque yo soy el Señor, porque yo soy el Mesías, sino que ustedes vienen a mí buscando señales. Una fe, una confianza que nos salva, endeble y falsa. Eso es una fe falsa. Cuando nosotros colocamos nuestra confianza en las señales. En Juan 4:49 dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él no le colocó atención a lo que Jesús le dijo. Solamente le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Literalmente le dijo, mi hijito está muriendo, ayúdame. Estaba angustiado tremendamente. Y si nosotros vemos esto, nosotros decimos, qué situación más difícil desde nuestro punto de vista. Pero para Dios no, porque para Dios todo es posible. Versículo 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Qué maravilloso esto. Todos allí reunidos. Ojo, pues que es que aquí llamamos en el remate de esto. Todos allí estaban reunidos. El Señor lo reprende. Luego el hombre vuelve e insiste. Y el Señor le dice, ve, tu hijo te ha salvado. Tu hijo vive. Allí todos estaban reunidos. Al ver este acontecimiento, esperaban que Jesús se fuera con él y todos salieran en masa para que Jesús fuera, tocara al niño y el niño se sanara y entonces dijeron, oh, qué milagro, qué cosa tan tremenda. Pero el Señor sabía eso. El Señor sabía qué es lo que ellos esperaban. Muchos buscamos a Dios en búsqueda de espectáculos. Muchos vamos a la iglesia buscando la emoción, buscando el espectáculo, buscando el milagro. Todos querían ver, todos querían ser testigos de ese hecho portentoso. Los judíos les encantaban ver señales. A los judíos les encantaba ver señales. Una y otra vez le decían al Señor, le decían, danos una señal del cielo y creeremos. Pedían señales al mismo Jesús, le decían, bueno, si tú eres el Mesías, muéstranos una señal. Sí, familia, si la fe, la confianza en Dios viniera por señales, si nuestro creer en Dios verdaderamente fuera porque Él nos da señales, no, como vimos señales, ahora queremos. Si fuera por eso, ¿sabe cuál generación hubiera sido la generación que más hubiera creído en el Señor? El pueblo que fue sacado de la mano poderosa de Egipto. Ese hubiera sido el pueblo más creyente, la generación más creyente sobre la faz de la tierra. Esos sí vieron señales portentosas. Esos sí vieron. Ellos sí vieron. Qué pena que tengo acá un retorno.
ellos sí vieron milagros maravillosos, porque ese pueblo, viendo todas esas maravillas, viendo todos esos milagros, murieron dando vueltas en el desierto. Porque, ¿por qué? Por la incredulidad en sus corazones. O sea, no es por señales que yo creo. Esas señales me sirven un poquito, un momentico. Y por eso usted se puede preguntar, pero ¿por qué mi vida espiritual a veces mengua? O sea, a veces quiero, a veces no quiero, porque nuestra confianza está puesta en las señales, no en Jesús. Por eso nosotros tenemos que trabajar para colocar nuestra mirada en Jesús, porque la fe no viene por señales, sino por oír la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Así que Jesús direcciona la verdadera fe en este punto, a lo que acabó de decir Romanos 10:17. La fe, la verdadera fe, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y eso es lo que Jesús va a hacer a continuación. El hombre va a tener que creer a la palabra de Jesús. El hombre no va a creer porque él va a ir y va a tocar a su hijo, sino por lo que Jesús le va a decir. Versículo 50 dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y dice, y el hombre creyó las palabras de Jesús y le dijo, que Jesús le dijo y se fue. No descendió con él como lo estaba tal vez él pidiendo. Él tendría que creer la palabra, pues esta es la verdadera fe. La fe la que deposita su confianza en la palabra de Dios. Ahora, lo más maravilloso es que se nos dice, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y esto entonces es lo más maravilloso de lo que nosotros vemos. El Señor lo fue llevando a que no colocara su fe, que no colocara su fe en la señal, sino en la que salía de su boca, en la promesa que él estaba dando. Y lo que vemos a partir del versículo 51 al 53, vamos a ver entonces, es como la conclusión de esa historia. Dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué horas había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en la que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Si ves lo que está encerrando entonces esta historia es muy importante para el día de hoy, en que las personas se pierden creyendo que creen en Jesús, pero no creen en Jesús. Creen en las señales, pero no creen en Jesús. Cuando realmente ellos lo que están haciendo es depositando su confianza en lo que pueden recibir como beneficio en este peregrinaje en la tierra. Nosotros muchas veces colocamos nuestra mirada en lo que Él nos puede dar, pero no en lo que verdaderamente Él es y lo que significa para nuestras vidas. Qué gran entonces, hoy al ver esto, podemos ver que hay mucha irresponsabilidad hoy en día el ver iglesias, pastores, maestros que están guiando en masa a las personas a la perdición, cuando enseñan una fe que está basada en milagros, cuando enseñan a una fe que verdaderamente no va a salvar. Recordemos, los milagros o las señales solo eran medios para apuntar a quién es nuestro Salvador, el Señor Jesús. Entonces, dice en el versículo 54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Galilea. Familia, nosotros entonces, la mejor legado que le podemos dar a un hijo, a un ser amado, a una persona, es que llevemos a que sus pasos sean a Cristo Jesús, más no a lo que Él nos pueda. Esa es la añadidura. Puestos nuestra mirada en Cristo Jesús y todo el resto va a venir por añadidura. Amén. 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 Preguntas, dudas, inquietudes. Voy a orar y entonces, si las tienen, entonces las vamos a solucionar. ¿Listo? Vamos a orar.
Dios, gracias te damos por esta noche, por este tiempo de aprendizaje, Señor. Este tiempo de profundizar más en tu palabra. El entender, Señor, que mi mirada tiene que estar puesta en ti, Señor. No es lo que tú me puedas dar, lo que tú me puedas regalar, Señor. Eso es la añadidura, Señor. Permíteme, Señor, no enamorarme de la añadidura, sino enamorarme de ti y a la obra que tú hiciste en la cruz. Ayúdame no a creer en los milagros que tú haces, sino a creer en lo que tú hiciste en la cruz. Gracias te doy, Señor, porque tú nos estás llevando a que todos los días nos afiancemos más en tu palabra, que nuestra fe esté cimentada en Cristo Jesús, mas no en todos los milagros que Él pueda hacer para nuestras vidas. Permítenos entender que la verdadera fe en Cristo Jesús, la verdadera salvación viene de nosotros tener un claro concepto de lo que es Cristo Jesús y de su obra redentora. Quédate con nosotros en este día, en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.